Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Oscar Silva Araque. Oscar es periodista, escritor, bueno, hombre de la comunicación con una amplia experiencia. Gracias, Bueno, Manuel. Bienvenido, Oscar. Encantado de estar contigo por la amistad que nos une y los temas, Así es. principalmente el periodismo. Y queríamos hablar, Oscar, que nos interesa mucho conversar contigo sobre este libro, tu más reciente libro, que es un libro que seguramente acaba de aparecer y tendrá un gran éxito por las características que reúne, ¿no? Sangre de mariposas. Este es el libro que combina el tratamiento periodístico también con el aliento literario que tienen los textos de Oscar, y autor de una novela que tuvo mucho éxito también en este mismo formato de redacción, de narrativa, que se llama Santa Bárbara, años atrás. Bueno, Oscar, bienvenido de nuevo. Y bueno, ¿por qué Sangre de mariposas? Eso es un tema que me persiguió y me sigue persiguiendo. Tema por los personajes, en este caso fundamentalmente Delgado Chalbaud. Tema misterioso, sigue siendo como muy oculto. Y quizás ahí hay algunas claves para entender qué pudo haber pasado en ese momento y qué pasó con otros hombres, ¿verdad? El caso de Urbina, el caso... Que fue el autor del atentado, del secuestro, ¿no? Fue el autor del secuestro más, no es el autor de la muerte de Delgado. Sí. Porque ahí ocurrió un episodio bastante complicado, ¿no? Un episodio confuso, sí, hay la herida de Urbina en el momento del secuestro y... Accidental, por lo demás. Accidental, y eso cambió todo. Herido por uno de los hombres que lo acompañaba en esta operación. Díaz, si no me equivoco, Díaz. Falconiano. Sí, como no, del mismo Falconiano. grupo. Del mismo grupo Urbina. Sí. Ahora, la cosa de Delgado Chalbaud, que sigue siendo un misterio, la autoría intelectual, es un tema histórico importante. Tú lo combinas con un relato literario, con otras situaciones, y aparte de que le dedica, por supuesto, como es lógico, un espacio muy importante a Delgado Chalbaud y a este episodio de su muerte, también hablas del caso de Jorge Eliezer Gaitán. Porque son, en todo caso, lo que me llamó la atención es que fueron casos muy cercanos, 2 muy años violentos, y que, sí, 2 años. En el caso de Colombia todavía sufre de ese crimen, ¿verdad? Partió la historia de Colombia. El caso de Delgado, extrañamente, es totalmente distinto. Fue un magnicidio que no tuvo mayor repercusión social, pues, ¿no? Y eso es uno de los misterios que a mí me sigue llamando la atención, ¿verdad? Pasó, lo asesinaron y el cuento terminó aparentemente allí. Y también hay una coincidencia en el sentido de que nunca se conoció el autor intelectual. Nunca en estos casos es posible detectar la autoría intelectual, pero llama la atención estos 2 casos, ¿no? Sí, sí. Yo insisto en pensar que eso fue un acto de Urbina, ¿verdad? Una parada. Urbina era un hombre de parada, era un hombre de presa, era un hombre valiente, indistintamente de cualquier juicio. En la valentía de las montoneras, como decían, ¿no? Claro, y lo hizo con los mexicanos que se trajo y desembarcó en una playa de Falcón. Y Capatárida, por cierto. En Capatárida, y trajo unos mexicanos engañados, y también lo hizo en la vela de Coro, cuando vino de... Que tomó en Curazao, el fuerte de Curazao, sí. Lo tomó. De manera que Urbina debió ser un hombre inteligente, ¿verdad? De manera que yo creo que eso fue una parada de él que le salió mal, y ahí aparece entonces el supuesto papelito que le dirige él a Pérez Jiménez. Pero yo creo que eso fue una de sus últimas argucias para Tú sabes que esa es una de las explicaciones que dan los que lo acompañaban, entre ellos Díaz, ¿no? Que bueno, iban y se les fue un tiro accidentalmente también a Díaz, iba en el carro, hirió a Urbina, y Domingo Urbina, que era su primo, que también participaba ahí, en una entrevista años después, nos contaba un grupo de periodistas, que bueno, que Rafael Simón Urbina se transformó. Sí. Y además el derramamiento de sangre de aquel hombre, y ellos se quedaron, bueno, ¿qué hacemos con este secuestrado aquí? Y bueno, lo que suele ocurrir, él reconocía también que Delgado era un hombre de un gran valor.
Sí, Delgado. Resistió y entonces, bueno, ahí lo mataron porque, bueno, ¿qué hacemos con este presidente de la Junta Militar en manos nuestras? Que no sabemos para qué lo secuestraron. Un drama, ¿no? Delgado era un hombre de valor y él desarmó al al director de la Academia Militar cuando supuestamente estaba develado el complot contra Gallegos. Él lo desarmó y a partir de ahí fue donde se hizo toda la movilización. Lo mismo ocurrió con el caso de donde muere, donde él se enfrenta, ¿no? Y Sí. le pide a sus victimarios que lo igualen, porque eran 3, 4 que dispararon indistintamente. Incluso se carea, como dicen con Urbina, Sí, ¿no? se carea con Urbina en el carro. En el carro, sí. Sí. Y presumo que no debió ser fácil, porque Urbina era un hombre de... Sí, también, pero también yo creo que les resultó a ellos también un poco sorpresiva la reacción de Delgado, ¿no? Que era... Sí, seguramente porque Delgado no transmitía ni física ni socialmente el coraje que finalmente tuvo. Él participó también en la invasión del Falque, Delgado, como asistente de su padre. Claro. Y su padre lo hizo encerrar en un camarote para que no bajara del barco. Sí, de 22 años, ¿no? 23 años. Sí, 22 años. Ahora, además, tú, son bien interesantes también en este libro, repetimos, Sangre de Mariposa. También hablas también de algunos rasgos de la personalidad de Delgado, ¿no? Que en aquel momento su educación francesa, un hombre con modales, con costumbres que chocaban mucho con la Venezuela de aquel tiempo, sobre todo en los cuarteles, ¿no? Y su vida en Caracas, tú cuentas sus andanzas por el country club. Delgado, un hombre adelantado, culto, amante de la música, del esparcimiento social, era enamoradizo y además era un hombre muy apuesto y llamaba la atención a las mujeres y se escapaba y se iba sin escoltas a los cines y a sus cuitas personales, ¿verdad? Que posiblemente él pensó que nada de eso que pasó pudiera ocurrir. Él en eso era como medio ingenuo, sí. Personaje elusivo un tanto, ¿no? Elusivo, chocaba sí. con aquel momento lo que eran pues sus compañeros, ¿no? Y la otra cosa que yo manejo ahí es que después de su muerte pareciera que hubo como un esfuerzo por desaparecer a Delgado. O sea, casi ya ni siquiera se habla de Delgado en la conmemoración de su muerte, ni Delgado aparece como una figura importante en la política, ni en la historia militar de Venezuela. Es una cosa sumamente extraña, porque no solamente desapareció Delgado, desapareció su familia directa, Claro. la que era su mujer, su primera mujer. Bueno, ella tuvo que viajar después, ¿no? Sí, Lucía Levine. Era rumana, ¿no? De Rumana. nacionalidad. Comunista, extrañamente comunista. Y su mujer anterior también era comunista. Extrañamente. Bueno, pero eso era muy común en esa época, en los años 30 en París, ¿no? Claro, sobre todo era una moda, las mujeres vinculadas Era una moda. al hecho literario, a los círculos, a los cafés parisinos, ¿no? Sí. Y esa tendencia. Sí. Pero en verdad que me extraña mucho, hay muy poca fotografía de Delgado, hay muy pocos Salvo las oficiales. registros, hay poca filmografía de Delgado también. Es como desaparecerlo. Pues. Lo que pasó con su viuda, que la desapareció la familia. Claro. Y pasó con su hija también, que la desapareció su familia. La familia de Delgado. Es una apreciación mía. Todo esto está envuelto en otro misterio, ¿no? Que se añade al misterio de su muerte. Son como misterios familiares. Así sí. es. Sí. Ahora, también leyendo tu texto, aparece Rómulo Betancourt. Bueno, Una Betancourt. carta. Ajá. Hay unas cartas en una Pero conferencia. claro, Rómulo Betancourt advirtiendo que no tenía nada que ver con el No, hecho en final, absoluto. Pero en la época. Pero bueno, Rómulo, actuaron juntos. Delgado Claro. fue ministro de Defensa del gobierno, Claro. de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Claro. Habían estado juntos en otras actividades. Fíjate, pese a la persecución que hubo después contra Rómulo, ¿verdad? Que salió en el 48, Sí, ¿verdad? claro. Y Delgado, en el gobierno de Delgado, suspenden Acción Democrática, Claro. ¿verdad? Es inhabilitada. La hija de Delgado termina siendo una muy buena amiga de la hija de Betancourt.
Esas cartas, hay unas cartas que son reales, otras son parte del hecho literario, ¿verdad? Betancourt no parece, él hizo un comentario muy duro que lo reflejo ahí en el libro, sobre Delgado, que no pareciera que tuvieran feeling. Delgado lo visitó en una oportunidad, Betancourt visitó a Delgado en una oportunidad en un hospital, en una clínica. Delgado estaba haciendo deportes ecuestres, se fracturó, y Betancourt fue a visitarlo, era el presidente de la Junta de Gobierno, y Delgado se molestó muchísimo. Incluso se lo reclamó luego. Y esas son cosas de esas pequeñas historias. Ahora, lo que sí es importante destacar, y tú lo reflejas aquí, es su vinculación afectiva con Rómulo Gallegos, ¿no? Que incluso vivió en la casa de Rómulo Gallegos en Barcelona, en España, en los años 30, ¿no? Vivió en la casa de Gallegos y Gallegos lo quiso como un hijo. Como un hijo. Sí. El drama de Gallegos es saberse traicionado por Delgado, porque él jamás pensó que Delgado pudiera estar involucrado. Era su ministro de la defensa. Era su ministro de la defensa. Aparentemente Delgado, Gallegos piensa que Delgado estaba tratando de ganar tiempo para ver si podía controlar a los otros factores militares. Yo particularmente pienso que Delgado cedió a la presión de los otros factores. Tenía muy poca fuerza, en el sentido que él siempre pareció un personaje curioso, ¿no? En esa cúpula militar. Porque no tenía formación. Delgado es graduado como ingeniero militar en Francia, mas él no hace carrera militar en Venezuela. Él es asimilado. Sí, lo incorpora López Contreras. Sí. Incluso lo asimilan, pero inmediatamente lo envían a Francia a hacer un posgrado, a seguir estudiando. Y después estuvo en Estados Unidos y haciendo cursos de Estado Mayor. Pero Delgado no era un hombre vinculado internamente a la Fuerza Armada. Era, a la Fuerza Armada venezolana. Si se quiere, era desmerecido por sus compañeros de armas. Sí, además, otra cosa importante que a lo mejor mucha gente lo vincula con su muerte. Él tenía una visión distinta del caso venezolano, ¿no? Y él apostaba a la democracia, podríamos decirlo, ¿no? Cuando hablo de democracia, al juego de partidos, a las elecciones, a esas conquistas de quizás Delgado por su formación europea, ¿no? Pero ahí sí yo tengo verdaderas dudas de militares demócratas, las tengo reales, ¿no? En el caso venezolano. En el caso venezolano me cuesta mucho. Y la historia posterior lo demuestra, ¿no? Sí, siempre hemos estado... La historia de Venezuela siempre ha estado montada en caballo. Muchos dicen que hay un ADN militarista en el venezolano. Sí. A lo mejor es exagerado, pero... Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, Oscar, ha sido poco tiempo, pero un placer conversar contigo sobre este interesante libro, Sangre de Mariposas, de Oscar Silva Araque. Bueno, ya está en la calle, está en las librerías. Bueno, mucho éxito, ¿va? Muy agradecido, Manuel. Muy agradecido, bueno, de verdad. Ya regresamos.